Hola, bendiciones, qué alegre, qué bendición poder reunirnos, compartir la palabra de Dios, tener este momento hermoso. Hoy con el tema, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y creo que es una noticia extraordinaria para aquellos momentos en los que sentimos que no podemos más, tras un tal vez intento y posiblemente un fracaso, tras esas circunstancias donde uno siente que las puertas se cerraron y que las cosas no van a continuar. Y por supuesto siempre viene la pregunta, el cuestionamiento: ¿y dónde está Dios? ¿Será que Dios va a permitir que termine esto o que no lo haga? Todas estas dudas son las que en algún momento dado vienen a surgir a nuestras vidas. De ahí la importancia, lo que dice el salmista en el Salmo 138, verso 8, dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor, tu amor es eterno, tú no abandonas la obra de tus manos. Y con esta hermosa verdad es que hoy queremos arrancar. Porque normalmente una de las grandes dificultades que nosotros manejamos en el transcurso de nuestras vidas es ese posible abandono. No solo el abandono de las personas que tenemos a nuestro lado, que nos acompañan en este hermoso caminar de Dios, las personas que en algún momento parten a la presencia de Dios, y cuando estas personas que han compartido con nosotros diferentes momentos, circunstancias, o nosotros anhelábamos por un momento que nos acompañaran siempre, ¿no es cierto? Uno todavía piensa y dice, bueno, mejor que Dios me llame a mí primero y no después, ¿verdad? Uno pensando en esta forma egoísta. Y por supuesto que pueden haber ciertos cambios en el proceso, en ese caminar de nuestras vidas, y los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros, pero no logramos visualizarlos en ese momento difícil, no logramos como verlos. Tú te preguntarás y dirás, sí, pero es que, ¿por qué Dios no permitió, por ejemplo, que mi papá siempre estuviera conmigo? Y cuando mi papá ya no estuvo, ya no tuve la fuente quizás económica, material, no solo eso, ¿verdad? La parte espiritual y emocional de tener un padre, y entonces mi vida se vio truncada y mi vida no va a continuar, o mi vida no va a seguir. Entonces yo no puedo, yo me siento limitada, yo siento que no tengo tanto como los demás tienen, y entramos en ese proceso tan duro en nuestras vidas, pero sobre todo tan difícil de poder sobrellevar en esos momentos difíciles. Pero cuando esto pase en tu vida, porque va a venir un momento en que no siempre las cosas van a salir bien. Van a haber instantes donde las cosas pueden cambiar de un momento a dado. Tú te preparaste para un examen y resulta ser que pierdes el examen y tú dices, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Y dónde? No, ¿verdad? Lo que tú tienes que hacer es repetir lo que decía el salmista: el Señor cumplirá su propósito en mí. No importa lo que mis ojos vean en este momento, no importa las circunstancias que yo pueda estar viviendo, no importa lo que yo pueda dilucidar en este instante, solo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Y eso te tiene que llenar de fe, de esperanza, aún en medio de una separación, aún en medio de un divorcio, aún en medio de un despido. Dios cumplirá su propósito en mí. Y esto te va a llenar de fe y de fortaleza, porque la primera necesidad del ser humano es siempre estar acompañado. Es siempre sentir esa compañía de parte de Dios, pero también de saber que hay una mano que sostiene, que dirige y que guarda. Y esa necesidad es la que en un momento dado llegamos a pensar de que no la vamos a tener. Pero cuando recuerdas que su palabra dice que Él cumplirá su propósito en ti, tú lo repites y dices, momento, esta es una circunstancia en mi vida, esto es pasajero, esto no es para siempre. Yo recuerdo en el momento, en mi época de vida, ¿verdad? Específicamente en una época laboral, ¿verdad? Me ha tocado, por supuesto que me ha tocado, como a todos, ¿no es cierto? Pasar por un despido. Yo no siento, ¿y ahora qué hago, verdad? En una oportunidad recuerdo que estaba embarazada de uno de mis hijos.
Y en este embarazo me quedo yo sin trabajo, se queda sin trabajo también mi esposo y rápido pensamos, dijimos, aquí se acabó, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a poder seguir? ¿De dónde vamos a cubrir gastos? ¿Verdad? Después de tener un seguro, no tiene seguro, después de tener tantas cosas, ¿verdad? Y uno dice en un momento que dice uno, ¿cómo? ¿Verdad? Ni él ni yo. Pero Dios siempre cumple su propósito de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa. Entonces, cuando estas circunstancias difíciles vengan a tu vida, tienes que tener la confianza que Él cumplirá su propósito en ti. No va a dejarte y no va a abandonarte. Y como dice el salmista, ¿verdad? No abandona la obra de sus manos. No va a abandonarte. Como tú estás en las manos de Dios y esas manos te sostienen, te cuidan, te protegen y te llevan. No es que, ups, se me cayó, ¿verdad? Como se me resbaló. No, eso nos pasa a nosotros, pero no a Dios. Entonces, cuando una situación venga en tu vida de este tipo, no es que a Dios se le pasó. No es que Dios se confundió, no es que Dios se descuidó, no. Él cumplirá su propósito en ti. Y fíjese que una de esas situaciones que me ha tocado en mi vida, me gusta recordar las bondades de Dios, porque como dice el salmista, tu amor y tu misericordia es lo que va sosteniendo y nunca abandonas la obra de tus manos. Entonces, tienen que repetirse en ese instante. A mí Dios me ama, a mí Dios no me deja, a mí Dios no me suelta. No entiendo el proceso, ¿verdad? No sé qué está pasando, pero confío y sé que me voy a levantar. Pues fíjese que en una oportunidad también me tocó pasar por un proceso de enfermedad, ligero proceso, no era gran cosa, ¿verdad? Tenía una masa en la parte posterior, el posterior e inferior de mi espalda, y recuerdo que en ese momento pues no tenía los recursos para poder operarme, ¿verdad? Y como no tenía los recursos para poder operarme, recuerdo que hablando con mi médico de toda la vida, le comento y le digo, mira, las situaciones han cambiado, vengo por esto y esto, ¿verdad? Decime de qué manera me puede salir de una manera más accesible. Y vi las manos de Dios cumpliendo su propósito en mí. Necesitaba realizar esa operación, pero no tenía todos los recursos que eran necesarios. Contaba con una parte para poder realizarlo, pero si me hubieran internado, olvídese, no hubiera podido. Y recuerdo que el médico me dijo, no te preocupes, voy a operarte y te voy a operar en emergencia para que los costos, no te voy a dejar internar, no, esto es sencillo, no te preocupes. Y pam, llegué, venís a tal hora y mire, una cosa maravillosa, ¿verdad? El médico me dijo, yo ni te voy a cobrar. Y es la mano de Dios que no deja, que no abandona. Y ¿sabes qué? No es solo en la parte material o en la parte de salud. Sobre todo, cumplirá su propósito en ti cuando te entre una tristeza, cuando te entre una depresión, cuando te entre una ansiedad, cuando sientas que no aguantas más. Tienes que recordar esta hermosa verdad. Tiene que ser parte de tu vida. Tienes que sustituir, escúchalo bien, los pensamientos de derrota, de no se puede, de ya no aguanto, no voy a salir de esto, aquí se acabó. Los tienes que sustituir por a mí Dios no me deja, a mí Dios no me abandona. Él cumplirá su propósito en mí. Constantemente, repítelo. Cuando tengas una situación difícil con tus hijos, cuando sientas que no van a salir las cosas como quisieras, tú di una vez más, Él cumplirá su propósito en mí. Esto no es un desvío en el camino, ¿verdad? Esto no es que me fue por otro lado, no. Aún en medio de los obstáculos, aún en medio de los desaciertos, aún en medio de nuestras metidas de pata, Dios va a levantarnos porque su misericordia es más grande. Recuerda que Él te ama a ti por lo que eres. Tú eres su hija. No te ama por lo que tú haces, no te ama por lo bien que estás. No, Él te ama porque eres hija. Entonces su mano nuevamente extenderá y te levantará. Fiel y justo es Dios.
para no abandonar la obra de sus manos. También, si tú estás atravesando hoy por un problema de vicio, ¿verdad? No sé si será el alcoholismo, será la drogadicción, será el sexo desenfrenado, tal vez con algún pecado, una infidelidad, murmuración, crítica, odio, resentimiento. Si tú buscas la presencia de Dios, te prometo que no va a dejarte. Te prometo que va a sacarte. Porque el que empezó la buena obra en tu vida no la dejará a medias. Y quiero recargártelo, porque el enemigo te empieza a recordar todo aquello que no estás haciendo, todo aquello como que nos estuviéramos ganando la salvación, como que tuviéramos que hacer un propósito para que las cosas nos fueran bien, como que sí, efectivamente, hay una parte nuestra, pero cuando las fuerzas no te dan, cuando sientes que luchas y vuelves a fallar una y otra vez, recuerda, Él no dejará su obra sin completar en ti, siempre y cuando tú tengas esa disposición. Así que si estás pasando por ese momento difícil, yo te diría, ponte de pie, levántate, anímate, recuerda y di una vez más: el Señor cumplirá su propósito en mí. Voy a levantarme, voy a intentarlo de nuevo, me vuelvo a someter al examen, vuelvo a solicitar el empleo, vuelvo a intentarlo otra vez, vuelvo a abrir mi negocio, vuelvo a hablarle a mis hijos, vuelvo a ser la esposa que quería ser, vuelvo a ser la hermana. Una y otra vez me levanto y confío y sé que Él cumplirá su propósito en mí. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 15. Mire, esta cita es para ponerla de descansador de pantalla, para ponerla en su celular, para que usted la tenga en la refrigeradora, donde en el baño, donde usted quiera que la pueda ver constantemente. Dice, el Señor te dice hoy a ti: escucha, yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y haré que regreses a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No va a dejarte hasta cumplir lo que te ha prometido. Con esta hermosa verdad, por supuesto que nos ponemos de pie. Con esta hermosa verdad, por supuesto que volvemos a intentarlo. Con esta hermosa verdad yo digo: Señor, yo confío en ti y esperaré en ti, y me levanto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él no me dejará, porque Él no me abandonará, porque Él estará conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Qué te parece si oramos al Señor en este instante y empezamos a confiar que nuestra vida está en sus manos? Que el momento difícil que hoy estás pasando no determina tu vida, no es el final. Recuérdalo, es un capítulo de tu vida, pero no es tu historia. Y es Dios quien hoy viene a decirte: cumpliré mi propósito en ti, porque nada se escapa de mis manos, porque yo no te abandono. Padre bueno de amor y de bondad, gracias te damos por esta hermosa verdad. Sobre todo por esos instantes en los que sentimos que no podemos más. Sobre todo porque cuando nos echamos la culpa de las decisiones, de las cosas que hicimos, sobre todo porque hemos sido necios, sobre todo porque no hemos seguido tu voluntad, pero tú una vez más te acercas a nosotros y nosotros pedimos misericordia, nos disponemos para ponernos de pie, para encaminarnos, para escuchar tu dulce voz que hoy me dice: no te dejaré. Cumpliré mi propósito en ti. Y me aferro a esta hermosa verdad y me levanto y me pongo de pie y confío con todo mi corazón que tú caminas a mi lado, que tú me sostienes y que continuarás esta obra en mi vida en tus manos. Gracias de todo corazón por recordarme esto. No son mis fuerzas, son tus fuerzas. Lo único que te digo es: Señor, nuestras vidas están en tus manos. A ti el honor, a ti el poder y a ti la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amiga. No dejes de repetirlo.
el Señor cumplirá su propósito en mí y no abandonará la obra de sus manos. Que Dios te bendiga grandemente y muchas bendiciones.